Asegura tu auto en segurosfalabella.com. Nuevo plan Wi-Fi Phoenix de BTR. Y Pluto TV, televisión y streaming gratis. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos en la cuenta regresiva, ¿no? Con miras al cambio de mando que va a ocurrir mañana. Han llegado parte de las delegaciones de los mandatarios que van a participar y con hasta premios bien llamativos que le han llegado al presidente electo, fanático de Pokémon. De Pokémon, sí, Vivi. Bueno, queda un día de gobierno de Sebastián Piñera y, como bien decías, llegaron varias comitivas. Una de ellas fue la comitiva del gobierno japonés. Y, por supuesto, llegaron con Pokémones de regalo para el presidente electo que ya se declaró fanático de Pikachu y compañía. Ivo Boich, que en un pasado alguna vez fue Pokémon también, nos puede explicar bien en qué consisten estos regalos. El Squirtle, ¿puede ser? Squirtle. Una Pokébola y de todo recibió ahí el presidente electo a un día de ya ser presidente oficial del país. Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una jornada intensa de reuniones bilaterales en la que ha sostenido el presidente electo Gabriel Boric el día de hoy en las dependencias de la Municipalidad de Santiago. Llegó muy temprano, a eso de antes de las 9 de la mañana, porque su primera reunión era, por supuesto, a las 9 en punto con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Entonces lo fue recibido por la alcaldesa de la comuna, Iracy Hasler, y luego de eso comenzó ya esta larga jornada de reuniones. Ustedes, sí, lo más llamativo del día, por supuesto, ha sido este regalo que recibió por parte de la comitiva de Japón, por parte del encargado de las relaciones exteriores de Japón, que cuando nosotros lo vimos bajar del vehículo en el que lo trajo acá hasta el frente, hasta el frontis de la Municipalidad de Santiago, no lo veíamos cargando ningún tipo de bolsa o regalo. Tiene que haber sido alguien de la comitiva. Luego de eso, minutos después, nos comenzaron a llegar las fotografías oficiales desde el interior de la Municipalidad de Santiago y vimos, por supuesto, este regalo, que eran dos peluches, un peluche en verdad, dentro de una bolsa de Pikachu. Para aclararle ahí a Roberto, era una bolsa de Pikachu. Dentro de eso sacó el presidente electo una Pokébola de peluche, y al abrir la Pokébola de peluche se transformaba en Squirtle, que no era coincidencia. De hecho, esto está estudiado porque es uno de los Pokémon preferidos del presidente electo, quien ha dicho que le gusta bastante, así que fue un regalo que se lo tomó, por supuesto, con bastante alegría. Lo mostró, la cara que tenía él. Ustedes pueden ver un video que fue subido a las redes sociales del presidente electo Gabriel Boric. Era bastante emoción y sorpresa por este regalo. Yo creo que él no esperaba finalmente que una autoridad desde Japón le trajera este regalo, muy dedicado, como les digo, porque habían estudiado básicamente los gustos del presidente electo Gabriel Boric. Momentos, por supuesto, que rompen una jornada extensa de reuniones que se ha alargado en un bloque matinal desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del día, y que va a continuar en la tarde cuando se retomen a las 3 de la tarde hasta pasado a las 4, y posteriormente el presidente se queda acá hasta las 6 y luego emprende rumbo hacia allá Valparaíso, hacia la quinta región, para pasar esta noche, la previa al cambio de mando, en Cerro Castillo. De hecho, él viaja por helicóptero de la misma forma en la que va a volver luego del cambio de mando a Santiago junto a su pareja, Irina Caramanos, la primera dama, que va a subir mañana también hasta Cerro Castillo. Ahí va a pasar la noche. Ya mañana tiene una nueva agenda a la que vamos a estar hablando más adelante. Acerca de estas reuniones importantes, como para comenzar a generar lazos internacionales con países de la región, de Europa, de Asia y de África también, habló el futuro ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, acerca de estas reuniones, que son 20 minutos. No es una reunión donde pueden hablar muchos temas concretos en amplitud, pero sí para comenzar a generar los primeros lazos, por supuesto, de las relaciones internacionales, a las que el próximo gobierno, ha dicho, le va a poner bastante énfasis, sobre todo acá en la región latinoamericana. Escuchemos qué fue lo que dijo el próximo ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, acerca de estas reuniones bilaterales. Hay harta expectación y por supuesto que es súper importante que el presidente pueda tener estas reuniones bilaterales para tejer vínculos que son internacionales, que permiten también abordar aquellos aspectos que no solamente nos afectan como país. Hay muchos aspectos relacionados a la migración, al tema de la pandemia, por supuesto a la crisis climática, que tienen que ver muchas veces con ámbitos que requieren esfuerzos de muchos países al mismo tiempo. Así que la conexión internacional y la diplomacia es algo que va a ser parte inherente del trabajo de un gobierno y de nuestro gobierno en particular, que queremos fortalecer esos lazos.
Ahí escuchábamos entonces las declaraciones del futuro ministro secretario general de la presidencia y lo que yo les decía, relevando por supuesto la importancia que tienen estos primeros encuentros bilaterales con los distintos países a los que hoy solamente pudo recibir acá en la Municipalidad de Santiago, porque obviamente aún no es oficialmente el presidente de la República. Ya a partir del sábado cualquier tipo de estas reuniones van a ser por supuesto en el Palacio de la Moneda. Pero mientras acá seguían estas reuniones de delegaciones que habían llegado durante la jornada de ayer, siguieron llegando durante esta mañana otras delegaciones muy importantes también, sobre todo de países de la región, de Latinoamérica. Perú, Paraguay, por ejemplo, también llegó durante horas de la mañana el rey Felipe VI de España. Con todos ellos se va a reunir por la tarde, después de un almuerzo de este break que les digo que se hace entre 12:30 y 3 de la tarde. En el aeropuerto hablaron todos los mandatarios, pero los quiero invitar a escuchar las palabras de Pedro Castillo. Pedro Castillo es muy importante, es el presidente de Perú, país limítrofe, quizás uno también de los primeros países que podría llegar a visitar en alguna gira internacional el presidente Gabriel Boric. Mucho ha hablado también de fortalecer las relaciones con los países vecinos, Argentina, Bolivia, Perú sobre todo, de ahí también más allá Ecuador, Colombia, Brasil y todos los países de esta región. Para ellos es muy importante lograr esta unión latinoamericana que ha dicho el presidente electo Gabriel Boric. ¿Qué fue lo que dijo a su llegada a nuestro país el cuestionado presidente de Perú, Pedro Castillo? Escuchemos. Para mí es sumamente grato acompañar a la hermana República de Chile, donde el compañero y hermano Boric asume una responsabilidad como producto de un marco democrático. Nos abrazamos en un espacio coincidente. Nos une la historia, nos une los retos por estos pueblos, y hoy, como estos desafíos en el marco de la pandemia, también tenemos tareas conjuntas. Le deseo el mejor de los éxitos en nombre de mi país al hermano Boric, y que su gestión sea la que el pueblo necesita. Ahí escuchábamos entonces al mandatario de Perú, Pedro Castillo, quien por la tarde vendrá acá hasta la Municipalidad de Santiago para sostener la primera reunión bilateral con el futuro presidente de nuestro país. Les dije también que han llegado distintos presidentes latinoamericanos, sudamericanos también, que se van a hacer parte de la ceremonia de cambio de mando de este viernes 11 al mediodía en el Congreso Nacional. También llegó durante esta jornada el presidente de Paraguay, Mario Abdo, quien también se refirió a la relación que pretenden llevar a cabo con nuestro futuro presidente de la República de Chile, Gabriel Boric. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de Paraguay en su llegada al Aeropuerto Internacional de Santiago. Paraguay y Chile han podido construir en este tiempo lazos de amistad, de defensa de principios, de valores, y hemos podido avanzar en un proceso de integración estratégica que nos permite tener lazos de complementariedad en la búsqueda de la prosperidad de nuestros pueblos. Y le deseamos el mejor de los éxitos al próximo guía de la nación, al presidente Boric, en esta gran tarea que es conducir a esta gran nación chilena. Ahí estaba entonces la palabra del presidente de Paraguay, Mario Abdo, que también se va a reunir por la tarde. Les cuento la agenda de la tarde de las reuniones bilaterales del presidente electo Gabriel Boric. 13 de la tarde con el presidente de Perú, Pedro Castillo. A las 13 de la tarde con 20 minutos con el rey de España, Felipe VI. A las 20 para las 4 con Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. A las 16 horas con el presidente de Paraguay, Mario Abdo. Y a las 4:20 de la tarde, lo que sería la última reunión bilateral del día de hoy, con Isabela Casillas, quien es la representante del gobierno de los Estados Unidos, que van a participar también de esta ceremonia de cambio de mando. Así que una jornada extensa, larga, con bastantes reuniones, y que por supuesto va a terminar finalmente con el presidente saliendo desde la Municipalidad de Santiago para volar hasta la quinta región para quedarse en Cerro Castillo, donde mañana va a tener un desayuno con dirigentes vecinales de la comuna de Viña del Mar. Posteriormente, fotografía oficial con su gabinete, con los ministros, donde estaría incluido el cuestionado futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela también, que ha pasado después de lo que se conoció ayer, la publicación del diario La Tercera, de este proceso judicial que deberá enfrentar. Luego, Congreso Nacional,
después de la ceremonia, vuelve a una recepción, a un almuerzo para las distintas autoridades que vinieron hasta la ceremonia, y de ahí vuela en helicóptero hasta Santiago, donde llega a la Escuela de Especialidades de Carabineros, se traslada hasta Avenida España con la Alameda, se sube al Ford Galaxy junto a su futura ministra del Interior, Isquia Siches, para ya emprender rumbo finalmente al Palacio de la Moneda, y pasadas las 7 de la tarde, muchachos, dar su primer discurso oficial como presidente de la República en uno de los balcones de la Moneda que dan hacia la Plaza de la Constitución. Bien, te agrego, Ivo, también que habrá seguridad VIP para todas las comitivas internacionales que están llegando a nuestro país. En Santiago se dispondrán de 4.000 efectivos de carabineros y en Valparaíso casi 2.000 efectivos de carabineros para resguardar la seguridad de este día histórico, este cambio de mando de Piñera a Gabriel Boric. Ivo, muchas gracias, y en cualquier momento podríamos volver contigo si es que hay novedades acerca de más reuniones bilaterales con otras comitivas que llegan desde el extranjero. Gracias. Chao, Ivo, que estés muy bien. Bueno, y precisamente el nuevo gobierno ha dicho que no hay ninguna instrucción para que no asuma en el cargo el futuro ministro de Agricultura, que está envuelto en una polémica por una acusación que hay con versiones disímiles por violación de morada. Tenemos ya comunicación con Valentina Nieto, que nos va a contar más de esta situación. Vale. Hola, Valentina. Hola Vivi, Roberto, muy buenas tardes. Falta solamente un día para que ya se haga el cambio de mando mañana 11 de marzo. Sin embargo, no ha estado exento de polémicas el proceso, y el presidente electo Gabriel Boric está con un problema bastante difícil, que es esta polémica alrededor del nombramiento del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Esto porque sabemos va a enfrentar un proceso judicial por el posible delito de violación de morada, por hechos que habrían ocurrido en el año 2020, cuando él ingresó de forma irregular a un terreno de la empresa agrícola Tralcal en la comuna de Las Cabras. Ahí, según indica la querella, el futuro secretario de Estado se encontró con un cuidador que obviamente cuestionó la presencia de Valenzuela, y se generó un enfrentamiento bastante complejo, porque él habría reaccionado de manera bastante violenta, así al menos lo dice en su relato este trabajador de la empresa agrícola, que le habría propinado directamente una serie de insultos. Según la defensa de Valenzuela, él dice que estaba fiscalizando, que habría ingresado por un paso habilitado, un espacio abierto, y que en realidad no habría ocurrido lo que él dice. Pero hay un ambiente que es parte también de la carpeta judicial, que los invito a que pasemos a revisar, y que también es una de las principales pruebas que tienen desde la parte querellante en contra de quién va a ser el futuro ministro de Agricultura. Pasemos a revisar. Este camino es privado. Soy el exalcalde de Rancagua. No me interesa. Valenzuela. No me interesa. Te voy a meter preso. Méteme preso. Y toda tu familia se va a ir a la Sí. Bueno. ¿Escuchaste? Bueno. Te voy a grabar ahora. Sí, grábame. Estáis prohibiendo. Está en la Constitución. Sí, ya, bueno, qué bueno. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya. ¿Y por qué no dejas pasar? No, porque usted fue muy agresivo. Yo le vengo a preguntar qué está haciendo acá y usted me tratáis de aquí. Pero mira, no, si no hay problema. Yo no hubiese tenido ningún problema contigo. Pero, sí, está bien. Pero ¿por qué no sale y dejas pasar? No, porque están en terreno privado y ustedes se fueron en negativa y insultando. Pero mira. Ya, es terreno privado. Pero mira. Claro, momentos de tensión entonces que se vivieron en el año 2020, cuando les contaba el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, increpa directamente a este trabajador, diciéndole que en realidad él estaba en un camino bien digo, habilitado, que no estaba haciendo nada incorrecto, porque había bastante polémica, y es lo que ellos acusan. El futuro ministro dice que esa empresa en particular está haciendo un mal uso de ese terreno, porque habían ciertas plantaciones de paltas que estaban haciendo un grave daño al medio ambiente. Y de hecho, durante esta jornada se conoció un registro que habría grabado el propio secretario de Estado durante esa jornada. Anteriormente no habíamos tenido acceso, pero hoy se viraliza finalmente este registro, en la cual él da sus propios argumentos, señalando lo que les comento, que él en realidad estaba fiscalizando que hay un mal uso de la tierra en ese sector, y que en realidad no estaba haciendo nada de malo. Pasemos a revisar entonces parte de ese registro que se publicó hoy, con la versión que da el futuro secretario de Estado, Esteban Valenzuela. Aquí estamos en medio del Far West. Vinimos a acompañar a gente de la comunidad de Agricultura Las Cabras por la destrucción del cerro y su entorno,
por parte de los del Río y la empresa Trancal. Fuimos en un camino abierto, ustedes pueden verlo ahí, en un camino abierto. Fuimos a buscar grabar y filmar y ver el daño que han hecho esta mafia de la palta y del oro, el daño que han hecho al cerro, hoy día el Contralor General de la República y también la CONAF, tiene a la CONAF bajo investigación. Claro, y escuchamos entonces parte de los argumentos. Decía él que en realidad ese terreno estaba siendo mal utilizado por esa empresa agrícola en particular y que él solamente estaba fiscalizando junto a un grupo de activistas de una ONG medioambiental. Pero obviamente esta situación no dejó de generar reacciones. Hubo varias críticas y particularmente llegaron desde el actual gobierno. Fue el actual subsecretario Pavese quien se dirigió directamente no al ministro cuestionado, sino a la futura vocera de gobierno Camila Vallejos, diciéndole que en realidad tenían que revisar al interior de la próxima administración cuáles iban a ser los nombramientos, porque recordemos que Camila Vallejos había causado también polémica al interior del actual gobierno porque señaló que ese había sido uno de los peores gobiernos de la historia de Chile. Ante eso, el Maximiliano Pavese, bien digo, cuestiona directamente a la futura vocera y le señala, en vez de estarse preocupando de cómo se hizo la gestión en el actual gobierno, deberían estar ocupados en poder fiscalizar y revisar todos los antecedentes de quienes van a asumir los cargos en las diferentes carteras en la próxima administración de Gabriel Boric. Pasemos entonces a escuchar esas declaraciones. Yo espero que la futura ministra vocera de gobierno, que trató a nuestro actual gobierno como el peor gobierno de la historia, se haga cargo de los nombramientos que hizo el futuro ejecutivo. Nosotros hemos cometido errores políticos, pero no espectáculos así. Así que tiene tarea ella. Claro, y escuchábamos entonces este cuestionamiento que hacen desde el actual gobierno ante la situación que ha dejado bastantes críticas, pero también hubo reacciones desde la administración de Gabriel Boric, porque nosotros pudimos preguntarle al futuro ministro de las Express, Giorgio Jackson, también cuál va a ser el futuro del ministro de Agricultura, si va a asumir o no, o si hay algún cuestionamiento alrededor de su nombramiento. Él decía que si bien cuando se hizo la elección de este futuro ministro se tenían todos estos antecedentes a la mano que se habían también considerado a la hora de nombrarlo como un futuro secretario de Estado, hasta el momento y por conversaciones que habían mantenido con el presidente electo no se iba a sacar al futuro ministro Esteban Valenzuela para asumir en la cartera de Agricultura, sino todo lo contrario. Mañana entonces él estaría con los otros secretarios de Estado asumiendo ya en el Congreso Nacional. Pasemos a revisar entonces parte de lo que decía el futuro ministro de las Express, Giorgio Jackson, respecto a esta polémica que surgió alrededor del nombramiento del secretario de Estado de la cartera de Agricultura. Este es un aspecto que el día de ayer fue de alguna forma aclarado por distintas denuncias que habían contra una empresa. Por supuesto que el propio ministro ya había hecho sus rectificaciones y sus disculpas respecto a las palabras que usó, pero es un aspecto que se tuvo en consideración, al menos en cuanto a la querella antes del nombramiento, y se dio las explicaciones en su momento y ya estaban antecedentes de lo que había sucedido hace unos años atrás. ¿Se puede confirmar entonces que mañana va a asumir como ministro de Agricultura? No hay ninguna instrucción en lo contrario, por lo tanto yo diría que sí. No así el archivo multimedia, pero sí el antecedente estaba en conocimiento. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sí él se comunicó también frente al gabinete para mostrar un poco el contexto y las explicaciones del caso y un poquito de la historia. ¿Y cómo afecta el cambio de mando para mañana? Yo creo que la ciudadanía está muy expectante, hay un ánimo muy positivo para el cambio de mando y por lo tanto yo creo que en eso se va a centrar, en el término de unos 4 años y en particular los últimos 2 años y medio de mucho dolor para la ciudadanía y una fase que se abre de esperanza que yo creo que está totalmente concentrada en el nuevo gobierno y tenemos que responder a la altura.
Claro, escuchamos entonces respuesta que dan desde la administración de Gabriel Boric, señalando que al menos hasta el momento no se tendría considerado que el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, no vaya a asumir al cargo. Decían ellos entonces que mañana podemos esperar que, al igual que sus pares, esté en el Congreso Nacional también formando parte del cambio de mando. Y también, bueno, escuchamos ahí distintos cuestionamientos que se despejan ya de plano y que en realidad tensionan un poco estas jornadas maratónicas. Y ya sabemos que empezó una cuenta regresiva para que asuma Gabriel Boric a partir de mañana en nuestro país. Perfecto, muchas gracias por este reporte, Vale, que estés muy bien. Ayer a esta misma hora decíamos que eran 3 los países candidatos a mediar en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Estaba Israel, China y Turquía. Bueno, finalmente la mediación se llevó, al menos la primera mediación, se llevó a cabo en Turquía, entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, de Ucrania y Rusia. ¿Qué pasó en ese encuentro, Jacinta Molina? Tú nos cuentas. Así es, ¿cómo están ustedes? No hubo acuerdo, no hay avances, no hay humo blanco luego de un esperado encuentro que incluyó un cara a cara entre altos funcionarios de los gobiernos de ambos países. El primero, de hecho, desde que se iniciara todo este conflicto. Me refiero a los cancilleres de Ucrania y de Rusia, que precisamente se encontraron en Turquía y con la mediación de su homólogo turco. Finalmente no hubo avances en una de las principales peticiones que tiene Ucrania, que es un alto al fuego, sobre todo en una de las zonas donde se han concentrado los bombardeos en las últimas horas, Mariupol. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania iba con esa petición, permitir un cese al fuego de 24 horas para que se pudiesen evacuar los civiles. No hubo ahí una respuesta positiva por parte de Rusia y se dejó también entrever que, de hecho, la respuesta que le dio su homólogo ruso fue que todo tipo de negociación y todo tipo de avance que apuntara, por ejemplo, a un fin de este conflicto, a un cese en las hostilidades, se iba a abordar en estas conversaciones que han tenido delegaciones de los ambos países en Bielorrusia, no en este encuentro que era muy esperado, particularmente por el rango de las personas involucradas. Sí, no hay acuerdo, no hay alto el fuego y también una justificación por parte de Rusia a este bombardeo a la maternidad. Tenemos también a Daniel Matamala desde Ucrania para profundizar en esto y cómo se percibe esta última información precisamente allá, Daniel. Hola, Daniel. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya cae la noche aquí en Ucrania y evidentemente es una noche que comienza con muchísima incertidumbre sobre qué va a ocurrir, sobre si se van a retomar bombardeos a mayor escala después del fracaso de esta primera ronda, esta primera conversación mediada por Turquía entre los cancilleres de estos países. Había mucha esperanza al comienzo del día porque por primera vez teníamos no simplemente a representantes, sino que a los cancilleres de ambos países, además conversando con un mediador de alto nivel como es el gobierno de Turquía. Había expectativas de que podían finalmente acercarse las posiciones. Conversábamos también con ustedes, recuerdan más temprano, que había habido señales positivas de ambos bandos. Por un lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que en una entrevista con ABC se había abierto, por ejemplo, a discutir el estatus tanto de Crimea, el territorio que fue anexado por Rusia en 2014, como de las dos repúblicas separatistas del Donbass. Y del lado ruso también había un reconocimiento a que el gobierno ucraniano podía mantenerse en funciones y que no era objetivo de Rusia derrocarlo. Entonces, había muchas expectativas, pero lamentablemente estas no han fructificado. Las declaraciones por separado que han hecho Rusia y Ucrania dan cuenta de que no ha habido ningún avance. Es más, las posiciones parecen haberse endurecido nuevamente. El representante ucraniano, el canciller ucraniano, diciendo que Rusia está queriendo que Ucrania se rinda y que eso no va a ocurrir. Y por el lado ruso, también culpando a Ucrania de alguna manera el tema del ataque al hospital, a la maternidad en Mariupol, diciendo el lado de Rusia que realmente esto no era un hospital y que estaba siendo utilizado por nacionalistas, por francotiradores, etcétera, como especie de centro militar y no como un establecimiento de salud. Todo ello entonces ha derrumbado las esperanzas que había al principio del día de que hoy, este 10 de marzo, pudiera ser al final un día de avances, cuando ya se van a cumplir 2 semanas de la cruenta guerra que ha desatado Rusia al invadir Ucrania, al
llevar sus tanques a territorio ucraniano, al bombardear tanto recintos militares como civiles. Tenemos ya más de 2 millones de personas que han dejado el país, otros millones de desplazados dentro del territorio ucraniano. Tenemos cifras de víctimas fatales, tanto militares como civiles, que siguen aumentando cada día, y lamentablemente entonces este día termina sin avances, más bien con un retroceso al terminarse esta posibilidad de una mediación de Turquía y de una negociación de alto nivel. ¿Qué pasará ahora? Es la gran incertidumbre. ¿Va Rusia a redoblar sus esfuerzos por ejemplo, cortar el acceso de Ucrania al Mar Negro, avanzar hacia Odessa en el frente del sur? ¿Van a recrudecer los ataques sobre Kharkiv, sobre Kiev y también sobre otras zonas que hasta ahora han sido bombardeadas? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que ha ocurrido aquí donde nos encontramos, en Vinnytsia, donde el aeropuerto local fue bombardeado, o en otras zonas cercanas donde ha habido ataques también a zonas residenciales. Es la incertidumbre con la que comienza esta noche en Ucrania después del fracaso de las negociaciones de hoy. Claro, porque lo que ha llamado la atención también de esta negociación y las otras que se han dado en Bielorrusia es que coinciden también con una ofensiva que se ha agudizado con bombardeos también a zonas civiles, y eso ha entrampado en gran parte también los avances que se puedan dar. Tenemos las declaraciones, de hecho, de lo que comentaron ambos cancilleres luego de este encuentro. 1 hora y poco más duró esta negociación sin grandes acuerdos. Vamos a escuchar precisamente porque, como lo comentaba Daniel, las posiciones son bastante opuestas, y eso se entiende también de lo que ellos comentaron luego de este encuentro, de manera separada y al mismo tiempo, por cierto. Esta reunión fue tanto fácil y difícil. Fácil porque el ministro Lavrov básicamente siguió sus narrativas tradicionales sobre Ucrania. Difícil porque hice lo mejor que pude para al menos encontrar una solución diplomática a la tragedia humanitaria que se desarrolla en el campo de batalla y en las ciudades sitiadas. Planteamos el tema de un alto al fuego de 24 horas para resolver los problemas humanitarios más apremiantes. No avanzamos en esto, ya que parece que hay otros tomadores de decisiones para este asunto en Rusia. Estaré dispuesto a reunirme nuevamente en este formato si hay perspectivas de una discusión sustancial y de búsqueda de soluciones. Sobre su pregunta de si estamos planeando invadir otros países, no lo estamos. No atacamos a Ucrania. Sobre Ucrania, como hemos estado explicando muchas veces, allí se creó una situación que amenazaba directamente la seguridad de la Federación de Rusia. Ahí estaban entonces las posiciones de ambos cancilleres. Ha llamado muchísimo la atención esa última frase que le escuchábamos a Sergei Lavrov, el canciller ruso, donde él niega que acá se esté atacando a Ucrania. Se le consulta si uno de los objetivos de Rusia es hacerlo también con otros países, porque, digámoslo, es un tema que se ha debatido. Sí. ¿Cuáles son las intenciones que tiene realmente Vladimir Putin en medio de este conflicto? Si solamente apunta a la parte este de Ucrania, donde se ha enfatizado, donde se ha agudizado más bien la ofensiva militar, o todo el país, o incluso lo que han planteado algunos, que esto vaya más allá de las fronteras de Ucrania. Por lo menos esa es la respuesta que da el canciller, contrastando con las imágenes que hemos revisado y también alejando aún más la posibilidad de un acuerdo diplomático que pueda poner fin a esta guerra que ya avanza a su 3ª semana. Sí, y además también una jornada donde se intensifican los bombardeos, específicamente en Jitomir, Gerson y Yarkov. Daniel, tú precisamente tienes el registro de cómo se viene esa jornada, tal vez en algunas ciudades que no han estado con esa situación tan tremenda como estar azotado por los bombardeos, pero sí con las sirenas, con la incertidumbre, ¿no?, que es lo que mayormente reina en este momento en Ucrania. Sí, declaraciones del canciller ruso que son totalmente incomprensibles. Decir que no se ha atacado a Ucrania realmente es absurdo. Todos sabemos que Ucrania ha sido invadido, que ha sido bombardeado tanto zonas militares como civiles, con una cantidad de víctimas todavía indeterminada. Ahora, como bien dicen ustedes, claro, aquí en Vinnytsia, que fue objeto de un ataque con misiles lanzados desde el Mar Negro el domingo, 8 misiles que dejaron a 9 personas muertas, las sirenas antiaéreas son constantes. Sonaron
sonaron anoche durante gran parte de la noche, han sonado hoy día durante gran parte del día. Son sirenas en general largas, vienen 2 o 3 sirenas que luego son sucedidas por un mensaje que pide a la gente que busque refugio. Ahora, esto ocurre de manera tan frecuente y a toda hora que ya prácticamente para las personas es parte de la vida cotidiana. Nadie se altera aquí cuando comienzan a escucharse las sirenas. Algunas personas comienzan a juntarse en algunos lugares, a buscar cobijo en algunos lugares, pero la verdad es que la vida continúa porque son tan constantes, tan frecuentes las sirenas que la verdad es que ya no provocan mayor alarma. Escuchamos algo del ambiente de lo que nos ha tocado repetidamente acá, de los momentos en que comienzan a sonar estas sirenas antiaéreas en Vinnytsia. Están sonando nuevamente las sirenas antiaéreas acá en Vinnytsia. Como ustedes ven, ya es una escena habitual que no altera mayormente la vida cotidiana de las personas. Algunas personas se cobijan bajo algunos techos. El sonido de la alarma en general es 3 sonidos largos, significa que hay un peligro más cercano. El hecho de que estén sonando las alarmas antiaéreas significa que hay aviones o proyectiles rusos que están en el espacio aéreo. No necesariamente significa un ataque inminente contra la ciudad. La verdad es que las sirenas suenan muy frecuentemente en este lugar. Ahora está acabando ese sonido. Es muy frecuente el sonido tanto de día como de noche aquí en Vinnytsia, esta ciudad ubicada al sur de la capital Kiev. Hemos conversado durante esta jornada con varias personas para ver cómo están sintiendo los ucranianos esta situación. La mayoría de los habitantes dicen que se van a quedar aquí, al menos por ahora, más allá de la amenaza de los misiles, considerando que todavía esta ciudad no está en ruta de ser directamente atacada por el ejército ruso. Sin embargo, hay mucha preocupación. Por ejemplo, conversamos hace poco con un ucraniano que venía precisamente de la zona este, que había logrado escapar junto a su madre, y que lo que estaba haciendo era llevar a su madre hacia la frontera, intentar sacarla del país, y luego él decía: voy a volver, porque él estaba ayudando en un refugio especialmente para niños que habían perdido a sus familias o que no tenían dónde ir, y quería volver entonces para poder seguir ayudando en esas labores humanitarias. Escuchamos. Dnipro. Vengo desde otra ciudad. En Dnipro, mi lugar de origen, la situación era estable, pero un día nos despertamos y nos enteramos de que la planta nuclear de Zaporizhia fue atacada por los rusos. Decidí viajar con mi madre porque la ciudad era demasiado peligrosa. Planeo llevar a mi madre al extranjero. Es mi responsabilidad salvar su vida. Luego volveré a Dnipro. Tenemos un refugio allí con más de 100 personas, donde ayudamos a niños que vienen de lugares como Kharkiv y el Donbass. Tengo la sensación de que no hay progreso en las negociaciones con las altas esferas. Me preocupa que tengamos el mismo problema que tuvimos en regiones como el Donbass. Ahí está esa entrevista que habla también del desencanto que hay entre muchos ucranianos por el nulo avance de las negociaciones que se habían cifrado algunas esperanzas en el día de hoy. Aunque hay que decir que la mayoría de los ucranianos no tiene demasiada esperanza en general en estas negociaciones. Dicen que no se puede confiar en Vladimir Putin y en su gobierno. Ese es entonces uno de los puntos. Ahora, mientras esto ocurre en Vinnytsia, nuestros colegas de Telefe, el canal argentino con el cual estamos trabajando en conjunto, se mantienen en Lviv, y ellos fueron hoy a ver uno de los campos en los cuales se sigue entrenando a civiles. Les hemos contado en días anteriores cómo, por ejemplo, los civiles están usando salas de cine en las cuales se les hace una capacitación en el manejo de armas, cómo la compra y venta de armas también se ha disparado exponencialmente en estos días en Ucrania, y cómo se están organizando estas brigadas que se autodenominan de resistencia territorial para defender las distintas ciudades de Ucrania. Y ahora les vamos a mostrar entonces en el trabajo de Telefe cómo además están entrenando en campos de tiro para defenderse de la invasión rusa. Sigue llegando la gente, la nieve es intensa y siguen disparando, siguen practicando, siguen siendo adiestrados por personas que conocen de armas. La persona de campera verde es un avesado instructor que explica a las personas
a los civiles cómo disparar. Los disparos se escuchan en todo este terreno. Es un entrenamiento, es un adiestramiento de la población civil, de todas las edades, personas que vienen con su arma que compraron. E interpretan que es su manera de obtener el conocimiento para defender su familia, para defender su casa y para defender su país. Bueno, otra de las polémicas que se ha dado a conocer durante esta jornada es el ataque a un hospital de niños en la ciudad de Mariupol. Bueno, Ucrania acusa justamente a Rusia de haber atacado este centro asistencial donde murieron 3 personas, incluido un niño, y Rusia se defiende porque reconoce el ataque. Sin embargo, señalan que tomaron la decisión de hacerlo porque ahí estaría funcionando, esto estaría funcionando como base de nacionalistas ucranianos. Por eso tomaron la decisión de atacarlo. Daniel, ¿a quién le creemos? ¿A los rusos? ¿A los ucranianos? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros, la prensa, de poder acceder a este tipo de sitios para saber quién finalmente tiene la razón en una guerra propagandística que también ha sido feroz? Esto es una guerra que también y en gran medida se disputa a través de la propaganda y de los medios, y por lo tanto, lo dijimos en la mañana, hay que ser muy cautelosos con la información, atribuirla siempre a fuentes de uno u otro lado en la medida que no haya prensa independiente que pueda ingresar a los lugares, que pueda verificar lo que ocurre, que pueda conversar con testigos y por lo tanto tener una mirada independiente acerca de lo que ha pasado. El hecho es que efectivamente este hospital, que incluye una maternidad, fue atacado, fue en gran medida destruido, y hay distintas versiones acerca de hasta qué punto estaba funcionando efectivamente como hospital y hasta qué punto la mayoría de las personas habían sido desalojadas, que es lo que dice Rusia, y más bien estaba siendo utilizado como una cobertura para actividades de tipo militar. Esto suele ocurrir en las guerras. Hechos similares los hemos visto, por ejemplo, ustedes recordarán en la guerra de los Balcanes, donde hubo muchas veces versiones contrapuestas acerca de ataques que llegaban a la población civil. Lo mismo ocurrió en Siria también en muchas ocasiones, y hoy estamos viendo lo mismo en Ucrania, donde en este caso en particular ha sido más difícil acceder. No es fácil, algunas veces sí se puede acceder porque los medios están presentes, porque hay periodistas que están y que pueden llegar directamente a los lugares. Te cuento un ejemplo. Hoy, por ejemplo, no nos fue permitido acceder al aeropuerto, al sitio donde ocurrió este ataque, que, de acuerdo a las autoridades ucranianas, dejó 9 muertos acá en esta ciudad. Pese a que teníamos todos los permisos necesarios para trabajar, se nos dijo que se consideraba como una instalación estratégica y por lo tanto no estaba permitido que la prensa accediera. Sí hay imágenes que fueron difundidas por el gobierno ucraniano del ataque y del momento del incendio que le siguió. Entonces, siempre hay que tener mucha cautela con las informaciones. Lo que sí es indiscutible es que ha habido ataques contra la población civil que están documentados tanto por medios de comunicación como por organizaciones de derechos humanos y organizaciones independientes. Han sido atacados civiles. Nosotros también hemos conversado aquí con muchas personas que han sido atacadas sus barrios, sus residencias, que han debido escapar de estos ataques. De modo que lo que no está en duda es que el ataque ruso ha incluido objetivos y blancos civiles y ha incluido víctimas civiles. Ahora, cada uno de estos incidentes hay que tomarlos con la consideración y la precaución del caso. También es cierto que Rusia ha hecho una práctica de negar cualquier tipo de hechos, incluso los que están correctamente acreditados. Veíamos recién esas declaraciones francamente increíbles del canciller ruso diciendo que Ucrania no había sido atacada por Rusia, un país que está buena parte de su territorio invadido por tanques y por tropas rusas, y buena parte de sus ciudades han sido sometidos a ataques aéreos. Pero siempre la información hay que manejarla con cierta cautela en la medida que no podamos nosotros verificarla de forma independiente. Daniel, hablemos un poco de Rusia, porque distintos países desde Occidente están ahorcando económicamente a Rusia en lugar de hacer un ataque directo. Pero tengo entendido, Jacinta, que hay palabras de Zelensky. Exactamente, hay declaraciones que entregó más temprano el presidente ucraniano a propósito de esta situación, porque él denuncia crímenes de guerra y acusa a Rusia de cometer genocidio contra la población de su país por este ataque precisamente a esta maternidad. Vamos a escuchar esas palabras. Hospital de niños, hospital de maternidad. ¿De qué forma amenazaban a Rusia?
¿Qué clase de país es Rusia que le tiene miedo a los hospitales de maternidad y los destruye? Hospitales destruidos, escuelas, iglesias y casas destruidas, y todas las personas muertas, todos los niños muertos. La bomba en el hospital de maternidad es la prueba final, es prueba del genocidio de ucranianos que se está llevando a cabo. Пологовий будинок – це остаточно. Bueno, ayer, Daniel, teníamos precisamente ese Twitter que mostraba imágenes al interior de esta maternidad. Hay también ahí documentación que se ha hecho por parte de los propios medios mostrando a las personas heridas y esta justificación que plantea Rusia de que efectivamente no era esa la ola que se estaba cumpliendo en este hospital. Pero sería interesante profundizar en los crímenes de guerra, las acusaciones concretas que se están haciendo en contra de Vladimir Putin y qué puede ocurrir con aquello, pensando en esta negación absoluta de Rusia en torno a su responsabilidad en los bombardeos. Claro, hay varios aspectos acá. Recordemos que Rusia es uno de los miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. Y por lo tanto todas las declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son inmediatamente vetadas por Rusia y por lo tanto de ahí no puede salir ninguna resolución al respecto. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, tal como cuando participa Estados Unidos o China o Francia o el Reino Unido, que junto a Rusia son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad porque son los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Desde esa época viene esta conformación del Consejo que evita que cualquier conflicto que involucre a alguna de estas potencias tenga alguna resolución en ese Consejo de Seguridad. Ahora, hay otras instancias, instancias, tribunales internacionales de derechos humanos, donde ya se están haciendo denuncias y habrá que ver entonces cuál puede ser el avance. Rusia ya no se presentó a una primera audiencia preliminar ante las denuncias que se han presentado ante organismos internacionales, restando de inmediato cualquier legitimidad a ese tipo de investigaciones. Pero sin duda esas investigaciones van a seguir, van a continuar. Recordemos que la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya ha hecho algunas denuncias específicas sobre evidencia de ataque a la población civil y eso sin duda va a seguir ocurriendo en la medida además en que vaya surgiendo más evidencia. Acá muchas veces se producen de pronto ataques, sobre todo en zonas que no son tan pobladas. Lo que ocurre en Kyiv, por ejemplo, tiene evidentemente más repercusión porque hay más medios de prensa y hay más organizaciones que pueden documentar lo que ocurre allí. Pero hay otras zonas más alejadas, más interiores de Ucrania, donde la información no es tan clara. Sí. Las denuncias van apareciendo de a poco, las evidencias también, y por lo tanto habrá que esperar cómo se van acumulando esas evidencias y si finalmente logran formar un caso de lo que dice el gobierno ucraniano, que estos son no solamente crímenes de guerra, sino un genocidio contra la población civil de Ucrania. Ahora, también este ataque a la maternidad ha sido usado desde el primer momento por el gobierno de Ucrania para insistir en su exigencia, en su petición de que la OTAN declare una zona de exclusión aérea sobre cielo ucraniano. En el mismo tuit y la publicación en Instagram a través de las redes sociales en que el presidente Volodymyr Zelensky dio a conocer el hecho del ataque a la maternidad al hospital en Mariupol, en ese mismo momento dijo que estos eran criminales que estaban utilizando los cielos de Ucrania para aterrorizar a la población y que había que establecer una zona de exclusión aérea. Y también en la propaganda y en los medios informativos que transmiten como una cadena nacional de televisión en la práctica en Ucrania, se ha usado este ataque también como una nueva prueba para lanzar esta campaña. El tema de la zona de exclusión aérea está permanentemente en la televisión, está incluso en paletas que antes eran paletas publicitarias en las calles de Ucrania, donde aparece también esta petición a la OTAN y por lo tanto también Ucrania usa este hecho para montar más presión internacional para intentar empujar a la OTAN a esta decisión. Una decisión que hasta ahora la OTAN ha descartado totalmente, la ha descartado de plano, porque significaría ponerse en ruta de una confrontación inminente entre fuerzas de la OTAN y fuerzas rusas. Una confrontación directa que la OTAN, por supuesto, quiere evitar. Claro, y uno de sus últimos capítulos fue esta, que va en otra línea, pero esta petición concreta de los aviones a Polonia y una restitución que le tenía que hacer que Estados Unidos, finalmente eso tampoco hasta el momento se le ha dado luz verde, más allá de lo que se había dicho en un inicio. Daniel, te agradecemos la comunicación, como siempre seguimos en contacto contigo, así que te deseamos también ahí lo mejor junto a tu equipo y más rato retomamos contigo y también con Rafa Cavada. Gracias, Daniel. Chao, Daniel. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes. Chao. Yo quería comentarles también lo que está pasando con las represalias hacia Rusia. Se cree que ya 300 empresas extranjeras han dejado el país. Y recordemos que hace 2 días el gobierno de Joe Biden dijo que no le iban a comprar más petróleo a Rusia. Lo mismo hizo Reino Unido. Y hoy Francia llamó a la comunidad internacional a no comprarle más gas a Rusia y dijo que había que poner fecha y en la medida de lo posible que esto se cumpliera durante este año. Y ojo, porque también se está ahorcando económicamente a los activos rusos fuera de Rusia. Es el caso de Roman Abramovich, este magnate ruso muy cercano a Vladimir Putin, dueño del Chelsea. Él compró el Chelsea el año 2003. Desde entonces lo ha ganado todo. ¿Qué pasa? Cuando se quiso sancionar a los magnates rusos en el extranjero, él anunció que iba a vender el equipo. ¿Qué dijeron en Reino Unido? No lo puedes vender. No solamente no lo puedes vender, sino que no puedes vender entrada para los partidos de local del equipo. No puedes vender a tus jugadores, no puedes vender camisetas del equipo, lo cual significa también una fuerte restricción económica a los empresarios rusos que trabajan fuera de las fronteras de ese país. Y ahí, Jacinta, este es uno de los grandes temas que siempre se ha planteado desde el inicio de la guerra, es cuánto pueden soportar los oligarcas rusos el apoyo que le han dado a Vladimir Putin, porque también de alguna manera se ha dicho que ellos han financiado esta ocupación. Claro, bueno, sobre esa noticia, de hecho, la información reciente de esta jornada es que Reino Unido lo incluyó a él dentro de una lista de oligarcas a los cuales se le han sometido a sanciones, entre ellas el congelamiento de todos sus activos. Esa es la noticia también que llegaba durante esta mañana de Reino Unido. A propósito de estas sanciones internacionales, hubo respuesta también durante esta jornada del propio presidente ruso, Vladimir Putin. Había un punto con lo que ustedes mencionaban, lo que tú decías, Roberto, de esta prohibición a las importaciones de gas y petróleo que en otros días había ya comunicado Estados Unidos, representan cerca del 8%. En todo caso, con ese país, lo que ha llamado muchísimo la atención es que no se ha sumado ahí la Unión Europea, solamente ha hecho un llamado a ver esto a finales de este año. ¿Y por qué? Porque en el caso de los países de la Unión Europea y sobre todo naciones como Alemania, ahí la dependencia es mayor y se teme que la respuesta de Rusia pueda ser tan drástica como cortar ese suministro de manera inmediata, aparte también de las determinaciones ahí entre aliados que a veces se van distanciando. Pero como decíamos, tenemos respuesta del propio Vladimir Putin a estas sanciones, porque él dice que no van a afectar grandemente a su país, hace un llamado en todo caso a los rusos e insiste además que ellos están abiertos a los negocios con el resto de la comunidad internacional, pese a todas estas sanciones que, según organismos también especializados, ya han dicho que convierten a Rusia en el país más sancionado del mundo. Vamos a escuchar precisamente esa respuesta del mandatario ruso. Lo sabemos bien, instan a sus ciudadanos a apretarse el cinturón, a vestirse más abrigados y señalan las sanciones que nos imponen como motivo del deterioro de su situación. Intentan culparnos de los resultados de sus propios errores. Bueno, también hay ciertas señales que se dan, y eso fue anunciado hace algunos días por Joe Biden, la visita de Kamala Harris a Polonia. Sabemos que es uno de los lugares donde ha llegado el mayor número de refugiados. Ella también fue la que planteó esta persecución en torno a crímenes de guerra, en el caso de esta última bombardeo en Mariupol a este hospital de maternidad. Jacinta, vamos a revisar un poco lo que implica esta visita y las actividades de Kamala Harris en Polonia. Exactamente, porque está muy enmarcada en lo que recién comentabas tú, Vivi, junto a Daniel, esta polémica por estos aviones que ofrece Polonia. Primero, Estados Unidos durante el fin de semana se abre esa opción, dice que lo está ahí evaluando precisamente con esa nación. Luego Polonia se adelanta y anuncia que está dispuesta a entregar estos aviones, eso sí, a una base estadounidense que está en Alemania y que también pertenece a la OTAN. Y ahí esto genera ruido en la potencia norteamericana, que dice esto nos puede arrastrar a nosotros también al conflicto, porque Rusia hace esa advertencia durante el fin de semana. Si se entrega este tipo de equipamiento aéreo y si se utilizan bases fuera del territorio ucraniano, Rusia advierte va a considerar a esos países como también involucrados dentro de este conflicto, y por eso Polonia se resta de alguna forma, dice ok, podemos entregar estos aviones, pero a través de Estados Unidos, y Estados Unidos dice no, esto no nos conviene, puede escalar aún más el conflicto, por lo tanto rechazamos esta propuesta. ¿Y qué tienen en particular estos famosos aviones? Son de los tiempos soviéticos, por
lo tanto, los pilotos ucranianos saben cómo operarlos, tienen entrenamiento y no van a perder tiempo adicional en medio de este conflicto para prepararse para utilizarlos. Finalmente no hay luz verde para aquello porque ayer Estados Unidos rechaza esta propuesta, pero marca y genera una polémica, genera un ruido en la visita que había programado Kamala Harris, que empezó durante este día a Polonia y que buscaba hacer una señal de acercamiento a estas naciones que se han visto, quizás se sienten más amenazadas porque están al otro lado de la frontera con Ucrania. Acá se buscaba generar una señal de unidad, pero también de apoyo por parte de Estados Unidos, y eso por lo menos en el discurso público es lo que han reiterado las autoridades de ambos países con palabras de buena crianza en medio de toda esta polémica. Pero vamos a escuchar precisamente lo que la vicepresidenta estadounidense decía en medio de esta visita que comenzó el día de hoy. I want to be very clear. Quiero ser muy clara. Estados Unidos y Polonia están unidos en lo que hemos hecho y estamos preparados para ayudar a Ucrania y al pueblo ucraniano. Punto final. Haremos todo en asociación, en solidaridad para apoyar en lo que es necesario en este momento en términos de necesidades humanitarias y de seguridad de Ucrania y el pueblo ucraniano. Of Ukraine and the Ukrainian people. Ya, con esas palabras, Kamala Harris entonces intenta dar una señal de unidad y tratar de dejar atrás toda esta polémica que sigue generando ruido, porque también se relaciona con lo que comentábamos más temprano, esta presión que está haciendo Ucrania para que se cierre el espacio aéreo de esa nación para la OTAN, algo que ha sido completamente desestimado por parte de esta alianza militar del Atlántico Norte. Dice como, bueno, no me cierran el espacio, entonces denme aviones, pero esa petición también ha sido completamente desestimada y está ya entrada, ¿no?, toda esta situación en medio de este conflicto que ya cumple 2 semanas. Bien, ya vamos a seguir hablando de la guerra de Ucrania. Jacinta Molina, sabemos que estás de cumpleaños, pero no te vas a librar tan fácilmente del trabajo que hay que hacer hoy. Te deseamos muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades, Jacinta. Ya vamos a volver contigo para seguir comentando las novedades que llegan desde Europa. Y también vamos a estar con Rafa Cavada también. Sí, más adelante con eso, pero también hoy es una jornada histórica en nuestro país, sobre todo pensando en la lucha de la diversidad sexual, porque se celebran los primeros matrimonios igualitarios en Chile. Esto luego de que entrara en vigencia esta ley que permite precisamente las uniones. Vamos a establecer comunicación con Carola Garrido para poder profundizar en este día que hace historia acá en nuestro país. Carola. Hola, Carola. De todas maneras, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que durante esta jornada son 10 las parejas que contrajeron este matrimonio igualitario, 10 personas que se inscribieron para hoy, pero fíjense que a la fecha ya hay más de 14.000 horas agendadas y eso ha hecho que el registro civil tuviera que abrir nuevos cupos, ampliando 3.000 extras solamente para el mes de marzo. ¿Cuál fue la primera pareja que contrajo matrimonio? Javier y Jaime. Ellos llegaron muy temprano, madrugaron hoy para llegar al registro civil de la comuna de Providencia porque tenían hora a las 8 de la mañana para casarse. Llegaron en compañía de sus 2 hijos, también de sus familiares y según nos contaban, ellos tienen una relación de unos 7 años aproximadamente y se habían unido con esta unión civil. Sin embargo, sentían que no eran vistos por la sociedad como una familia propiamente tal, pese a que había niños de por medio. Es por eso que estaban esperando ansiosos poder contraer este vínculo legal y lo pudieron hacer ahora con la entrada en vigencia en nuestro país de la ley de matrimonio igualitario. Ellos decían que siendo padres veían muy necesaria este cambio en la ley porque el acuerdo de unión civil no protegía a sus hijos en el sentido de que si alguno fallaba, si alguno fallecía, por ejemplo, el que no es padre biológico no tenía ningún tipo de custodia. Así es que por eso que dicen que ahora están mucho más tranquilos porque le están entregando mayor seguridad a sus hijos. Hay varios cambios que hay en esta ley, por ejemplo,
cambia la libreta de matrimonio, que cambia de color, que es lo menos importante, pero en el interior, en las hojas, ustedes podrán ver que ya no se va a hablar de padre y de madre, sino que de progenitores. Además, ya tampoco se va a mencionar marido o mujer, sino que esos términos van a ser reemplazados por cónyuges. Aparece ahí el cónyuge número 1 y el cónyuge número 2, por lo tanto se dejan de lado todas estas palabras que desde siempre existieron allí en la libreta de matrimonio. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que entregaron Javier Silva y Jaime Nazar, los primeros en contraer el matrimonio igualitario aquí en nuestro país. Ser los primeros en contraer matrimonio en Chile para nosotros es un honor, un orgullo. Agradecemos a todos los que nos antecedieron, que hicieron esto posible, las fundaciones que lograran que nosotros estuviésemos acá, apoyar a nuestra familia, que ahora sí podemos decir que sí es familia, que nuestros hijos tienen las mismas condiciones y van a poder tener, esperemos, un futuro mejor, que no sean discriminados por tener dos papás que se aman. Les agradezco por estar acá. Sabemos que esto es un paso importantísimo para el país. Nos sentimos súper orgullosos, privilegiados de estar acá. Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad. Sabemos que es algo muy importante para todo Chile. Es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad de otro punto de vista. Bueno, ahí veíamos parte de las declaraciones, estaban muy emocionados, sobre todo al saber que además eran los primeros, ¿cierto?, en contraer matrimonio aquí en nuestro país. Fíjense que hay bastantes diferencias del matrimonio igualitario con el acuerdo de unión civil. Uno de los temas más importantes tiene que ver con la adopción y la filiación, porque el proyecto de matrimonio igualitario permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo y además se redefine la filiación estableciendo en el Código Civil que los progenitores, sean padres o madres, podrán tener una relación filial con el hijo. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Que cualquier persona, que cualquier pareja, independiente de su orientación sexual o bien de su identidad de género, va a poder estar con la custodia de los niños y van a poder adoptar. Así que sin duda que eso era muy, muy importante y además van a poder tener la custodia de los hijos. Así es que, bueno, es un tema muy importante que todas estas parejas sí tenían muy presente. Los quiero invitar a escuchar declaraciones al respecto del ministro de Justicia y también del representante del móvil, que aplaudió que finalmente esto se haya convertido en ley luego de años de lucha, según dijo. Es un día muy importante. Se trata de la aplicación de una iniciativa que presentara a la presidenta Bachelet, acompañada con mucha fuerza por la sociedad civil, representada por la Fundación Iguales y el móvil principalmente, y que el presidente Sebastián Piñera impulsara con mucha fuerza, que es lo que nos permite hoy día que esta ley entre en vigencia. Hoy día podemos hablar de marido y marido, esposa y esposa. Esa es una realidad cultural, política, jurídica tremendamente relevante. Quisiera dedicar este momento a las parejas de gay y lesbiana que vivieron situaciones de discriminación porque no tenían acceso al matrimonio igualitario. Vivieron situaciones dramáticas de discriminación y particularmente respecto de sus hijos o hijas. Para ello y para las parejas que demandaron al Estado de Chile, que presentaron recursos de protección, que fueron al registro civil a pedir hora incontables veces y se les negó ese derecho. Bueno, fíjense que ahí también en Providencia, inmediatamente después del matrimonio de Javier y Jaime, vino el de Consuelo y Paula. Pudimos conocer allí un poco más de su historia. Ya nos contaron que el año 2017 firmaron el acuerdo de unión civil, que llevan 17 años juntas y que tuvieron una hija en el camino de esta relación y que estaban muy contentas de hoy poder ser parte de este matrimonio igualitario, algo que ellas reconocían, pensaron que nunca iba a suceder, que nunca iba a llegar ese día aquí en nuestro país donde pudieran contraer matrimonio. Escuchemos parte de las declaraciones que ellas nos entregaron también muy felices a la salida de la ceremonia ahí en Providencia. Llevamos 17 años juntas
17 años soñando que este momento llegara algún día. La verdad es que lo veíamos así como un sueño que probablemente nosotras no íbamos a vivir. Y por eso en el 2017 firmamos el acuerdo de unión civil, pero luego vino Josefa, que tiene 2 años actualmente, y ahí se revivió todos estos temores porque no tenía sus derechos establecidos como todos los niños de este país. Y ya con esta aprobación de matrimonio igualitario llegan el sinfín de derechos en filiación, tanto para las parejas que quieren casarse, como era el caso de nosotras, como las que no quieren casarse. Teníamos una urgencia por nuestra hija y la verdad es que también queremos que ella el día de mañana se sienta orgullosa de que sus mamás lo hicieron, estaban ahí, fueron las primeras. Bueno, fíjense que ha sido impresionante el interés por contraer el matrimonio igualitario. Esta mañana el director del registro civil señalaba que pusieron en su página a disposición 14.000 horas que ya se encuentran prácticamente todas tomadas y es por eso que tomaron la determinación de ampliar los cupos para el mes de marzo. Entre otros datos que también entregaron, el 60% de quienes han tomado las horas son mujeres y el 40% hombres. Así es que bueno, lo que piden es un poquito de paciencia, claramente se ha generado mucho interés, se van a ir abriendo más cupos a futuro, pero todavía pueden consultar a ver si es que en marzo consiguen una hora luego de estos cupos adicionales que se han puesto a disposición de la gente. Sí, y una de las cosas sustanciales más importantes es que el matrimonio igualitario hace una protección y un reconocimiento de los hijos, algo que no ocurría con este acuerdo de unión civil, por eso es que es tan importante esta normativa que ya rige en nuestro país. Muchísimas gracias, Carola. Gracias. Ya son pasadas las 2 de la tarde y a esta hora, mañana, tendremos ya nuevo presidente. Gabriel Boric será el presidente ya oficial de Chile. Sin embargo, Sebastián Piñera ya está usando sus últimas horas en el gobierno para tener también reuniones, las últimas reuniones bilaterales, aprovechando también la presencia de varias comitivas internacionales. Iván Carvajal nos tiene los detalles de las últimas horas de Sebastián Piñera ahí en el Palacio de la Moneda. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Las últimas horas del presidente Piñera, mientras en la Casa de Gobierno los preparativos están a full para la jornada de mañana y también de esta noche, porque incluso hay una cena de honor a todas las delegaciones extranjeras que están llegando para el cambio de mando. Pero el presidente ha estado reunido durante esta mañana en diversas bilaterales, por ejemplo, con el vicepresidente de Brasil, el primero en llegar esta jornada al Palacio de la Moneda. Luego estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, sin regalo, a diferencia de lo que aconteció en la reunión con el presidente electo Gabriel Boric, y también vino una representante del gobierno de Estados Unidos. Y ahí llamó la atención porque en esta pequeña comitiva, en esta pequeña delegación que llegó al Palacio de la Moneda, venía una chilena importante de notoriedad internacional, la escritora Isabel Allende, que fue invitada por el gobierno de Estados Unidos para participar de esta comitiva y presentarse ante el presidente de la República. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella porque se había dado esta posibilidad de viajar a Chile representando, digamos, en la comitiva que representa a Estados Unidos, y también le preguntamos de cómo avisora ella la futura relación bilateral entre Chile y Estados Unidos con Gabriel Boric en la Moneda. Esto fue lo que nos dijo. Fácil, la veo fácil porque hay muchos puntos en común. Está en la agenda de Boric muchas cosas que están en la agenda de Biden. Por ejemplo, la paridad de género, la inclusión, la diversidad, el cambio climático, todo eso está en la agenda de Biden también.
Ahí estaba Isabel Allende acompañando la comitiva de Estados Unidos. Van a volver por la tarde porque yo les decía, hay una recepción, una cena en honor a ellos. Pero el presidente prácticamente se despidió anoche con su último mensaje a la nación, cadena nacional. Durante 15 minutos repasó lo que fue su gobierno, un gobierno que, a decir verdad, hay que separarlo en dos tiempos, antes del estallido y después del estallido, y en el que dijo que se habían encontrado una férrea oposición, a ratos obstructiva, en la que sacaron adelante algunos compromisos, como por ejemplo la agenda de mujer, el matrimonio igualitario o la pensión garantizada universal. Pero aún así planteó su preocupación por el futuro del país a propósito de la convención constitucional y lo que se está trabajando allí. Veamos lo que dijo el presidente. La acción del gobierno encontró en demasiadas ocasiones una implacable obstrucción de una parte de la oposición. Y también muchas veces críticas que nos parecieron injustas porque no consideraron las dificultades del momento. Me preocupa el grave y acelerado deterioro de la calidad de nuestra política y la actitud beligerante de algunos sectores. La misión del gobierno y la oposición no es destruirse mutuamente, sino colaborar desde sus propios principios y visiones para un futuro mejor para todos. Me preocupa también el no reconocer el progreso que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años, que fue el fruto del esfuerzo de todos, con sus luces y sus sombras. Veía él, dijo, mucho afán refundacional y Chile se ha construido gobierno tras gobierno. Eso es lo que planteó en parte ayer el presidente en esta cadena en su último mensaje a la nación en medio de los actos protocolares que va a tener que encabezar de aquí hasta mañana al mediodía cuando entregue la banda presidencial. Iván, te quería preguntar si ha trascendido ahí en La Moneda qué va a hacer Sebastián Piñera a partir de mañana, si se va a tomar vacaciones, si tiene algo en mente una vez que deje de ser presidente. Sí, lo ha comentado en su círculo más cercano. Obviamente ya dejando el gobierno se va a dedicar a algunas invitaciones que tiene a nivel internacional para hacer charlas o para participar de algunas universidades en el extranjero que le han ofrecido ser parte de su charlista o poder ir a exponer ante ellos. Así que eso es alguna de las cosas que seguramente lo vamos a estar viendo. Lo que sí está claro, por lo menos el deseo que ha expresado en su círculo más cercano, es que no quiere estar en la primera línea y ha dicho es el tiempo de las nuevas generaciones. Bien, Iván, muchísimas gracias por toda la información ahí desde el Palacio de Gobierno. Que estés bien. Bueno, vamos a cambiar de tema, dejar lo que tiene relación con el cambio de mando, porque una conductora denuncia que tras chocarla, un hombre además también la agrede cortándole la cara. El sujeto está identificado, sin embargo, no ha sido detenido. Agresiones en el tránsito, recuerda el año pasado que algunos terminaron hasta con enfrentamientos a balazo, que vuelven lamentablemente con la llegada de marzo. La golpeó reiteradamente. Fue necesario que otros conductores y transeúntes intervinieran para que este hombre detuviera las agresiones a esta conductora que viajaba con su pequeña hija, todo por un conflicto vial. ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! Todo esto me ha dado un estrés postraumático. Estoy muy mal, no puedo dormir. Tengo a mi hija de 4 años que ella iba conmigo en el auto ese día y ella también tiene pesadillas con el tipo. Todo comenzó como un simple incidente de tránsito. El conductor se molestó cuando Maciel Riquelme ingresó con su auto a la pista de circulación dejándolo atrás. Él la siguió, según su versión, hasta chocarla. Me bajo para ver qué pasó y ir a pedirle explicaciones. Y el tipo actuó muy mal, me dio de empujones, de golpes y me azotó contra el suelo. Eso provocó una lesión importante en mi frente. Tengo 10 puntos en total. Lamentablemente, las agresiones entre conductores son cada vez más frecuentes y con la llegada de marzo se han intensificado. La cuestión se ha transformado en un monstruo al andar por las calles. Es un monstruo, aquí hay monstruos por donde andes. Ahora está complicado. Hay muchos tontos atrás del volante que no tienen idea de conducir. Yo me quedé acá en Santiago, entonces estaba con muy poco tráfico en las calles. Ahora de nuevo está la escoba, como se dice.
Y efectivamente hace casi 2 años que muchos no experimentaban un atochamiento vehicular. Es como lo que conocemos en el sentido común, la gota que rebalsa el vaso. En una situación especial, que no es como aumenta todos los marzos de los años anteriores, sino que también trae y acarrea las consecuencias de un periodo de pandemia, de encierro, de cuarentena, donde la salud mental de las personas se ha visto afectada. Por eso las autoridades recuerdan que en Chile más del 50% de los accidentes con resultados fatales fueron causa de conductas imprudentes al volante. La ley de convivencia vial está en plena aplicación con todos sus reglamentos activos, así que existe el marco para una convivencia armónica y segura. Maciel Riquelme decidió denunciar lo ocurrido ante Carabineros y también en la Fiscalía. El agresor ya está identificado. Además de las agresiones físicas, la afectada lo culpa por daños a su vehículo que superarían los 3 millones de pesos. 45 personas damnificadas en un gigantesco incendio en el centro de Santiago. Max Frick, tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Max? Hola, Roberto, Vivi, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una tragedia realmente la que se vivió esta mañana en pleno centro de Santiago, en el centro histórico antiguo de nuestra ciudad, en donde lamentablemente y por razones que aún se investigan, se inició fuego en una propiedad muy antigua de calle General Gana, casi esquina con San Diego, y rápidamente las llamas comenzaron a propagarse a otros inmuebles. Claro, eran algunas casas de material ligero, otras incluso de adobe, por lo que no existían muros cortafuegos que pudieran impedir la propagación del fuego. Fue así como rápidamente 9 casas terminaron afectadas, 6 absolutamente destruidas, 3 de ellas con daños parciales, e incluso se debió evacuar preventivamente un colegio que estaba muy cerca de este lugar. Más de 1.500 personas fueron evacuadas de ese colegio y del sector en general, más de 40 damnificados que lo perdieron todo en este siniestro. Será ahora bomberos y sus equipos especializados los que tendrán que determinar por qué se produjo el fuego, pero lo cierto es que muchos residentes del sector nos decían que hay conexiones ilegales de electricidad y por ahí siempre es donde se inician las investigaciones en este tipo de tragedias. Una persona lesionada incluso que debió ser atendida por personal del SAMU, trasladada hasta un centro asistencial, ya que presentaba algún tipo de quemaduras asociadas al rescate de una persona. Fue un hombre que debió rescatar a su madre, entre las llamas despertó y el fuego prácticamente tenía consumido todo su inmueble. Vamos a escuchar declaraciones de este damnificado que estaba realmente angustiado, pero pese a haber perdido todo, tenía la satisfacción de haber rescatado a su madre entre el fuego. Escuchemos sus declaraciones. ¿Y al momento de entrar ya el fuego estaba desatado en la casa? Sí. Cuando yo desperté ya se había quemado la pieza de mi mamá, su cama, sus cosas. Y ahí me metí al fuego yo a sacarla a ella, nada más. ¿Y se quemó usted? Un poco en la cara, pero nada más. Lo importante es que logró salvar a su mamá. Sí. Sí, le pude sacar con ayuda de los vecinos que llegaron al tiro y todo. ¿Pudieron escapar todas las personas? Sí, todo. Si no fue tan, empezaron algunas personas a sentir corridas en la calle y para acá, y ahí nos asomamos y nos dimos cuenta que había un incendio. Bueno, fue tan rápido el avance de las llamas en este sector de la comuna de Santiago Centro que muchas personas solamente salieron con lo opuesto. Incluso ni siquiera bomberos pudo ingresar en un momento porque tuvieron problemas también con el abastecimiento de agua en los grifos, algunos de los cuales estaban bloqueados. De hecho, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que estaba en el lugar, hizo un llamado a no manipular de manera indiscriminada estos grifos en verano cuando muchas personas los abren para refrescarse con el calor. Bueno, lo único que hacen es generar un daño. Bomberos tuvo problemas nuevamente de abastecimiento de agua en el sector y eso impidió también poder controlar el fuego rápidamente. Vamos a escuchar precisamente al comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Asistieron más de 25 bombas de distintas compañías, Quinta Normal, Ñuñoa, todos, para tratar de combatir este gigantesco incendio cuya nube de humo era apreciable desde varios puntos de la capital. Escuchemos lo que dijo Bomberos. 9 propiedades afectadas por este incendio, alrededor de 45 personas según el primer catastro que tenemos. Efectivamente no tenemos más lesionados que la civil que fue atendida por SAMU hace unos instantes atrás, y también repetir de que la emergencia está controlada en términos de la propagación. En un principio tuvimos alguna dificultad con la red de agua. ¿Había poca o cuál es para que entendamos? Todavía estoy esperando el informe respectivo, pero aparentemente serían algunos grifos que se encontraban bloqueados, se encontraban obstruidos.
Bueno, una situación realmente lamentable la que ocurre en Santiago Centro, al igual que otra emergencia que se generó también durante esta mañana, pero esta vez en la comuna de Independencia, en calle Independencia, en donde un local en donde se vendían pollos comenzó a incendiarse. No se sabe tampoco en este caso a ciencia cierta cuáles serían las razones de este siniestro. Lo cierto es que rápidamente se movilizaron al lugar también varias compañías de bomberos del sector norte de la capital, porque este incendio también comenzó a avanzar y lamentablemente afectó a otro local, que era una librería que estaba en esta avenida principal de esa comuna, en donde también los vecinos trataron de cooperar para que el fuego no se expandiera. En la parte superior de estos locales habían casas habitación, que son viviendas construidas de forma también bastante precaria, que fueron consumidas absolutamente por el fuego. No resultaron personas lesionadas tampoco en este incendio, afortunadamente, que es lo que siempre agradecen las víctimas de estos siniestros, aunque lo pierdan todo. Muchos dicen lo bueno es que salimos todos indemnes, pudimos salvar a nuestros seres queridos, y eso también ocurrió en la comuna de Independencia, otro punto donde el fuego también se veía desde larga distancia. Vamos a escuchar a residentes del sector que dan cuenta de cómo se inicia este siniestro. Lo que se sabe es que el incendio ocurrió por una falla eléctrica, porque las fallas eléctricas ya eran demasiado obsoletas, ya muy antiguas, no se renovaban hace tiempo. Y bueno, ellas llegaron acá a arrendar hace como, se podría decir, medio año, si no es mucho, y remodelaron casi todo, excepto lo que es las instalaciones eléctricas. Y bueno, estaban en eso, pero ocurrió un problema y lo dejaron de hacer. Se supone que eso lo tendría que haber hecho el dueño. Bueno, todos argumentaban lo mismo, los dos incendios, probablemente conexiones eléctricas mal hechas, de mucho tiempo, sin revisión, sin ser supervisados por expertos, que lamentablemente terminan en estas tragedias. 2 locales destruidos en Independencia y 9 casas afectadas, con 40 damnificados en la comuna de Santiago Centro. Bien, Max, muchas gracias por la información. Vamos a la comuna de Providencia. Ahí está Patricio Angulo, que nos va a contar del corte de tránsito por protestas en el Liceo Las Tarrias y la llegada también de carabineros según los últimos informes. Pato. Hola, Pato. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos ahí imagen de lo que está aconteciendo en esta intersección, Avenida Providencia con Miguel Claro. Hasta hace algún momento se estaba desarrollando esta protesta incluso en el frontis del Liceo Las Tarrias. Ahora acá este grupo de mujeres permanece en esta intersección, bloqueando el tránsito, interrumpiendo el desplazamiento de los vehículos. Estamos confirmando cuál habría sido el motivo de esta protesta, ya que se desarrolla hace varios minutos. De hecho, hace algunos momentos hubo presencia de carabineros de control de orden público, con algunos carros lanzaguas, también presencia de carabineros en moto, viendo qué es lo que estaba aconteciendo en este lugar. Y de acuerdo preliminarmente, la información que manejamos hasta este momento, esto tendría relación con una protesta de estudiantes, mujeres de otros establecimientos de la comuna de Providencia, quienes habrían venido a manifestarse al Liceo 7 en aparentemente una funa contra los estudiantes de este establecimiento, puesto que aparentemente la información que circula es que habrían estos estudiantes del Liceo Las Tarrias creado algún grupo de WhatsApp donde aparentemente habrían estado compartiéndose fotografías de estas estudiantes de otros establecimientos de la comuna de Providencia. Estamos a la espera de una confirmación. De hecho, hay en algún momento más una convocatoria a pauta de parte de la Municipalidad de Providencia, donde se iban a dar a conocer antecedentes de lo que estaba aconteciendo, de esta grave denuncia que se ha estado realizando de parte de estas alumnas con respecto a que estarían circulando fotografías de ellas en un grupo de WhatsApp que aparentemente tendría su origen en estudiantes del Liceo Las Tarrias. Es por eso que han llegado a protestar afuera de este establecimiento. Ahora permanecen en la intersección en Avenida Providencia con Miguel Claro, interrumpiendo el tránsito. Hemos visto ahí que hay algunas de estas mujeres jóvenes que ha sacado un extintor. Puede que este extintor lo haya sacado desde algún bus de la locomoción colectiva que permanece en ese lugar, y por esta misma razón, entonces, debido a esta denuncia que se ha realizado, es que hay una convocatoria en la Municipalidad de Providencia ante esta grave denuncia que hablaría de vulneración de derechos, ciberbullying en contra de estudiantes del Liceo Carmela Carvajal, del Liceo número 7 de Providencia, y es por esta razón que la alcaldesa Vivi de Providencia se va a referir a esta situación, donde anunciaría medidas, sanciones por
por lo tanto una situación bien grave la que existe de fondo esta denuncia por la cual han llegado estas estudiantes a manifestarse al Liceo Las Tarras ya desde hace varios minutos, y ahora vemos que siguen bloqueando el tránsito, pero no se observa presencia de carabineros en las inmediaciones. Ya, claro, porque es importante aclarar eso, porque algún reporte hablaba de que habría llegado carabineros, pero lo que vemos es un corte en las dos vías, o sea, de poniente a oriente, pero también en sentido contrario, y hay un grupo de estudiantes que, según lo que puedo ver en la imagen, son hombres que se están desplazando a otro punto, pero en particular esta es una protesta de mujeres, y ahí en ese punto, si es que miramos también hacia el sector del centro, no hay ninguna posibilidad de utilizar ninguna de estas dos arterias, ¿no? No, está interrumpido el tránsito hasta hace algún momento de manera parcial, pero ahora se ha bloqueado totalmente el desplazamiento por ambas calzadas, en ambos sentidos de Avenida Providencia, y esto está generando además un atochamiento importante. Hay algunos conductores, la locomoción colectiva incluso está realizando ya desvíos, han estado interrumpiendo sus servicios, no están pasando por este lugar toda vez que no les dejan avanzar, y lo mismo estaba aconteciendo por Miguel Claro, esto en el sentido de sur a norte, puesto que estos estudiantes permanecen en esa intersección, estaban bloqueando el desplazamiento de los vehículos, y hace algunos momentos, varios minutos atrás, había una manifestación directamente afuera de este establecimiento. Todo esto en el contexto de esta funa que se ha señalado, tiene lugar afuera de este colegio, y debido a esta denuncia que se ha realizado de parte de estudiantes de básicamente dos establecimientos educacionales de la comuna de Providencia. Hablamos de el Liceo Carmela Carvajal y el Liceo 7, y es por eso, ante estas acusaciones, esta grave denuncia, que desde el municipio ya han tomado cartas, se han enterado, están recabando estos antecedentes, y van a anunciar en algunos minutos más algunas aparentemente sanciones que tendrán relación con esta denuncia que se ha dado a conocer inicialmente, y que es lo que ha originado esta protesta afuera de este establecimiento. Ahí ustedes están viendo imágenes de la unidad operativa, lo que estaba aconteciendo hace algunos momentos, hay desvíos de tránsito, y este grupo de estudiantes entonces que permanece en esa intersección. Vamos a retomar la comunicación en algún momento más, es que lógicamente así amerita esta situación que está ocurriendo acá en la comuna de Providencia. Claro, quedamos pendientes del tema de fondo, ¿no?, de esta denuncia, pero además de lo que implica este corte, claro, en el tránsito, que en este momento es en Providencia en ambos sentidos, así que precaución porque hay ya atochamientos que se generan por este hecho. Vamos al corte 2:26 y volvemos con más. Ya está listo Eduardo Sáez para entregarnos el informe del tiempo previo a un cambio de mando y además también el fin de semana, así que te escuchamos, Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bueno, se nos viene, al menos en los valles se nos viene calor. De hecho, hoy día vamos a pasar la barrera psicológica a los 30 grados nuevamente. Ayer la máxima fue a 29, hoy día apuntamos a un poquito más. De hecho, ahí está el que se vuelve el calor hacia la capital. Pero ojo que en Valparaíso, sobre todo pensando en lo que va a suceder mañana, vamos a tener algo de viento. Así que está en formación la vaguada costera, podríamos encontrarnos con algunas nieblas durante la mañana que van a durar un ratito, después vientecito durante la tarde, pero eso lo vamos a ver con la ayuda de nuestra imagen del satélite, porque aquí está, despejado. Usted me puede decir, sí, pero está abierto el sol al cielo en estos momentos en los valles centrales. Sí, es cierto, pero ahí está ya desarrollándose la famosa vaguada costera, y para mañana debería extenderse hasta probablemente las cercanías de Valparaíso. Sí, hay una posibilidad bastante alta, bastante importante para que mañana en la mañana al menos amanezca nublado. Hacia el sur tenemos presencia nubosa, algunas gotitas que han estado cayendo en forma muy débil, en forma muy ocasional, desde Chiloé hasta las islas de Aysén, y sería solamente cielo parcial en Magallanes. Y en el norte ya se están formando al menos las precipitaciones al extremo cordillerano, sector del intermedio, porque también ahí se está formando la nubecita, así que durante la tarde vamos a tener esas tormentitas que nos van a estar acompañando, pero el calor se va a centrar aquí, puesto que la vaguadita, nuestra querida vaguada costera, se está intensificando y va a generar además viento durante esta tarde. Pero antes de seguir, veamos cómo está la región metropolitana. Ayer está bruma en estos momentos, pero el cielo está completamente despejado. Puede que durante la tarde aparezcan algunas nubecitas, y luego de la mañana, que tuvimos 10,8 grados a las 7:30 de la mañana, la temperatura sigue subiendo, pese a que en estos momentos tenemos 29 grados prácticamente. La temperatura debiera estar llegando hasta unos 31. Veamos lo que sucede en nuestras
regiones porque al menos en el extremo norte, ya se los decía, tenemos cielo prácticamente abierto, Arica, Iquique, Antofagasta. Antofagasta tiene algunas nubes revoloteando en la costa y es el interior. Las precipitaciones con tormenta eléctrica durante la tarde, pero en la costa, Atacama, nubladito, máxima de 18, pero en La Serena, Valparaíso, cielo completamente despejado con temperaturas del orden de 20 hasta unos 22 grados, obviamente dependiendo del sector. Y el interior, máximas que van a estar arriba de los 30 grados, como en el Aconcagua, que podrían estar alcanzando unos 33 a 34 grados sin ningún problema. Máximas bastante agradables también en la región de O'Higgins, en la región del Maule, y a partir de la Araucanía comienzan a aparecer las nubes en forma muy débil, pero aún así máximas que van a estar bordeando entre 24 y 21 grados aproximadamente. Ya desde Puerto Montt baja la temperatura de los 20 grados, 19 esperamos en esta jornada. Y en Aysén y Magallanes, cielo mayormente cubierto por esta nubosidad, pero en Punta Arenas, allá la máxima ya ocurrió y fue de 11 grados, luego de un amanecer bastante fresquito, 5 grados en esta ocasión. Y veamos ahora lo que va a pasar con la región metropolitana, porque al menos en esta ocasión vamos a esperar. Bueno, antes le tengo un detalle, un datito que les tengo que compartir. Por eso cambiaron las gráficas, porque tenemos un acompañante nuevo, Ensure. Su fórmula contiene nutrientes claves para ayudar a mejorar tu rendimiento físico. Conoce más en ensure.cl. Ahí está, disfrútenlo para hacer ejercicios, viene muy bien. Y ahora, con Ensure pasemos a ver lo que viene en la región metropolitana, porque tenemos entonces en esta jornada cielo completamente despejado y una máxima que va a estar, como tenemos en estos momentos, prácticamente 29, vamos a tener una máxima cercana a los 31 grados en esta ocasión, pero mañana baja un poquitín la temperatura y probablemente va a estar cerca de los 31. Ah, no, tenemos lo mismo, 31 grados, me había confundido, estaba pensando en el día sábado. Mañana 31, igual, copiamos y pegamos pronóstico, 31 grados entonces para mañana, y estaba pensando en lo que va a suceder en Valparaíso, como mañana se forma la nubosidad costera, la mañana va a estar bastante fresca y la tarde vamos a estar ahí bordeando 18 a 19 grados. Los próximos días, fin de semana, temperaturas entre 30 y 31, así que por lo menos ahí en los valles se va a mantener parejito el termómetro. Ya, eso te iba a preguntar, mañana Valparaíso, helado entonces. Para el cambio de mando. No helado, probablemente la mínima va a estar cerca de los 12 a 13 grados, que es lo habitual, pero con la humedad la sensación térmica va a ser más baja, pero va a estar, debiese estar con esta niebla o este banco de niebla temprano, primera hora del día, pero después en la tarde se despejaría completamente. Así que vamos a tener esta transición, no solamente transición política, sino que también transición meteorológica para pasar de una mañana nubladita a una tarde despejada, pero con algo de viento. Como suele ocurrir en la costa, no iba a ser la excepción mañana. Exactamente, acorde a la situación. Abrigados entonces la mañana. Exactamente. Gracias, Eduardo. Vale, muy nos bien. vemos, que estén bien. Chao, chao. Fallecidos. Fueron encontrados 2 adultos mayores en la comuna de Renca. Se cree que les habrían disparado al interior del hogar. Alejandro Silva nos tiene los detalles. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, son varias las aristas que se manejan ante el hallazgo, ¿cierto?, de estos adultos mayores. Son de 68 y 72 años respectivamente, quienes se encontraban al interior de su domicilio. Fueron encontrados por el hijo de este matrimonio. En primera instancia, claro, se hablaba de participación de terceros, ya que estas personas habrían estado con impactos de bala en su cuerpo. Sin embargo, con el pasar de las horas y tras las pericias realizadas, en este caso por la Bocar en conjunto con el OS9 de Carabineros, se determinó y se descartó la participación de terceros, y según las propias declaraciones de los propios vecinos, quienes escucharon en este caso los impactos de bala, todo apuntaría, presuntamente todo esto es de manera preliminar, un supuesto femicidio con posterior suicidio por parte de el abuelo, la parte del caballero de 68 años, quien habría disparado en primera instancia hacia su pareja de 72 y posterior a eso se habría quitado la vida. Es un hecho que tiene bastante conmovida a toda la comunidad, quien aún no se explican cuál vendría siendo la motivación por parte de esta persona, no entienden todavía qué habría pasado, habrían escuchado impactos de balas. Sin embargo, al ser un sector en Renca donde los disparos y los fuegos artificiales son a menudo, es por eso que no habrían alertado o simplemente no les habría llamado la atención mayormente, y a horas de la noche, el día de ayer, cerca de las 9 de la noche, el hijo, al llegar después del trabajo hacia su
domicilio los encuentra. Vale decir que este sujeto, el hijo, salió cerca de las 6 de la mañana y a eso de las 9 de la noche se habría cometido este lamentable incidente en la comuna de Renca. Tuvimos la oportunidad de conversar con carabineros, quienes nos entregaron parte de los antecedentes que manejan, y también conversamos con los propios vecinos del sector, quienes están bastante conmovidos por esta situación. Los invito a escuchar las declaraciones. El día de hoy, durante horas de la tarde, personal de carabineros de la comuna de Renca es alertado sobre el hallazgo de 2 cuerpos sin vida al interior de un domicilio. Una vez en el lugar, se corrobora que se trata de 2 adultos mayores, los cuales presentan heridas balísticas en la parte superior de su cuerpo. A raíz de lo anterior, se informa al Ministerio Público, quien en definitiva instruye que equipos especializados de carabineros, OS9 y la BOCAR, deben trabajar en el sitio del suceso. Ambas personas habidas en el sitio del suceso presentaban una convivencia por más de 25 años, no presentando denuncias por violencia intrafamiliar. Todos estos antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público. Eso es lo que no tenemos explicación ninguna. Porque siendo tan buenos vecinos, pasar lo que pasó es como para que pensar. Porque el hijo de ella, cuando llegó en la noche, a las 8 o 9 de la noche, por ahí llegó de La Pega, ahí los encontró ahí tirados y ahí subimos. Recién nosotros, y en el día nosotros andábamos en el consultorio. Nosotros nunca subimos nada de ellos, que los hayamos visto en discusión o que hayan peleado, no, nunca. Se sintió algo raro en la mañana, bien fuerte, como que alguien quiebra un palo así grande o le pegan a un mueble. Hija, otro balazo, le dije yo, hija, éntrate, me da miedo. Pero uno nunca se iba a imaginar, nunca se imagina. Ahí llegué, me fui a trabajar y cuando llegué nos encontramos con esta sorpresa que yo me dije, no puedo creer nada, porque uno dijera, no, la entraron, las mataron. No, nadie, porque estaba con llave, creo, la casa estaba con llave cuando llegó el hijo. Era tranquilo, el caballero no se metía con nadie, no se conversaba con los vecinos, se dedicaba a puro trabajar. Me extraña a mí lo que le pasó. Nunca él me dijo discusiones con la señora, se llevaba mal con la señora. Lo que él quería es jubilarse e irse al sur. Claro, es bastante enigmática este desenlace. Las personas, los vecinos en este caso, aún buscan una razón, ¿cierto?, para saber y de alguna manera tratar de dilucidar cuál vendría siendo la motivación por parte de esta persona para percutar los impactos de bala. Nos conversaba incluso una vecina en la mañana que habría escuchado cerca de las 8 de la mañana, entre 8 y 8:30, habría escuchado 2 impactos de bala y un par de segundos después había escuchado otro impacto más. Impactos los cuales fueron percutados con una escopeta, eso ya está confirmado por parte de carabineros. También mencionaban que es una pareja que llevaba casi 30 años ya viviendo juntos y no se registraban hechos de violencia intrafamiliar, lo que aún más hace enigmática este desenlace para saber, primero que todo, por parte de las policías, cuál vendría siendo la motivación por parte de esta persona o también descartar la opción si es que habría participación de terceros. Bien, Alejandro, muchas gracias por toda la información. 1/4 para las 3 de la tarde. Vamos, Vivi, a una breve pausa. Y vamos ahora, Vivi, a la comuna de Providencia. Claro, ahí está Fernanda Yure, que tiene en este momento una comunicación, está con la alcaldesa Evelyn Matei para poder explicar un poco qué fue lo que ocurrió en esta funa a alumnos del Colegio Las Tarrias. Fernanda, te escuchamos. Hola, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, son acusaciones bastante graves las que recaen sobre un grupo de alumnos de este liceo emblemático que involucran también a otros liceos reconocidos de la comuna de Providencia y por ello estamos justamente ahora con la alcaldesa Evelyn Matei para que nos cuente un poquito qué antecedentes se manejan, qué información se maneja, qué medidas van a tomar ustedes y también primero que nos cuente qué es lo que ustedes supieron, de qué se enteraron. Muy buenas tardes, alcaldesa. Lo primero que supimos, ¿no es cierto? Esta mañana un grupo de mujeres, estudiantes de distintos liceos, llegaron a Las Tarrias indignadas. Como nosotros tenemos contacto con alumnas de diversos colegios, empezamos a desplegarnos rápidamente y ellos nos mostraron pantallazos que han recibido, al parecer, distintas niñas de distintos colegios, no solamente de Providencia, sino que al parecer de otros también, donde las amenazan de violación. Por lo tanto, nosotros ahí activamos todos nuestros protocolos
activamos a toda nuestra gente. Lo primero es nos conseguimos todos los pantallazos. Gracias a Dios, las jóvenes nos los entregaron. Y con eso, en este momento se está redactando una denuncia ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público. Porque a nuestro juicio, lo que ellos escribieron y mandaron es delito. Naturalmente que ya están suspendidos, pero me pasa que esto no es para una mera suspensión. Esto es para un castigo ejemplarizador. Porque esto ya está la corona de que a cada rato tengamos noticias de un femicidio, de una violación, de amenazas de violación, de distintos tipos. Nosotros tenemos acá en Providencia probablemente una de las mejores oficinas de todo Chile de defensa de la mujer. Las cosas que vemos son horripilantes y basta ya de cualquier tipo de violencia contra la mujer. Entonces, la verdad es que hemos activado en realidad sobre todo el área penal, porque no sacamos nada con suspender o echar a un victimario si después se va a ir a otro colegio y va a seguir haciendo lo mismo. Nosotros aquí tenemos que hacer entender a todos los hombres de Chile que ni en broma pueden hacer ningún de este tipo de actos que de alguna manera se ríen, se mofan o intimiden a mujeres. Peor aún, ¿no es cierto?, si las agreden. Así que estamos activando toda nuestra gente y todas nuestras profesionales especialistas en el tema de violencia contra la mujer. Se van a desplegar obviamente en los colegios. Algunas ya están desplegados de tal manera de poder trabajar este tema a fondo porque realmente no es tolerable. ¿Qué información manejan ustedes respecto a los involucrados? Hablamos del Liceo Las Tarrias. Absolutamente identificados. Sabemos quiénes son y dónde están. Pero son varios liceos involucrados. No, los jóvenes son todos de un mismo liceo. Pero las alumnas son de distintos. Las alumnas todavía no tenemos claro todo a quienes les mandaron. Nosotros tenemos los pantallazos que nos entregaron alumnas, pero pueden haber más pantallazos, pueden haber más amenazas. Por eso que quisiera hacer un llamado a que cualquier persona que sepa algo, cualquier alumna, por favor se acerque, porque queremos tener todos los antecedentes, los mayores antecedentes posibles, para hacer una buena denuncia lo más completa posible en la Fiscalía. ¿Ustedes van a realizar esa denuncia y además tomaron otras decisiones respecto a las clases de los alumnos? Sí, mañana se suspenden todas las clases de todos los colegios y liceos de Providencia que sean municipales. Me imagino ustedes quieren las sanciones más altas para este grupo de involucrados. Queremos las sanciones más altas posibles, sean menores de edad o sean mayores de edad. Este tipo de violencia contra la mujer no la vamos a aceptar. Así que mañana se suspenden todas las clases de todos los colegios y liceos municipales en Providencia, porque sencillamente tenemos que empezar a trabajar con los centros de alumnos, con los directores, con todo, para ver si alguien tiene más antecedentes, para ver si es que hay alguna persona que haya sido amenazada. En el fondo tenemos que meternos en este tema con toda la seriedad y con toda la información que ella merita. Sí, Fernanda, preguntarle a la alcaldesa si esto fueron solamente amenazas o si ya saben si tienen alguna denuncia de algún acto concreto contra alguna de las alumnas de estos liceos. Alcaldesa, nos preguntan desde estudios si solo se trataría de amenazas o también han recibido denuncias de actos concretos, algo que ya en el fondo se ha denunciado una situación un poquito más grave dentro de los liceos. No tenemos ninguna evidencia ni información de hechos concretos, pero las amenazas son tan brutales que yo quisiera que no las minimizáramos, que no porque no haya habido una violación, digamos, no fue tan grave. No, es gravísimo. ¿Usted hacía alusión a alumnas de qué rango etario más o menos? Nosotros creemos que pueden ser entre los 14 y 16, 17 años, pero todavía no tenemos toda la información, por eso que de verdad pedimos que nos hagan llegar toda la información que puedan. Nosotros tenemos equipos especialistas en tomar este tipo, tenemos abogados, tenemos asistentes sociales, tenemos psicólogos disponibles para que si alguien no quiere hablar con ninguna autoridad, digamos,
puedan hablar, ¿no es cierto?, con profesionales que son especialistas en este tipo de temas. Hoy día hubo una manifestación bastante masiva, se han producido agresiones y que involucran a estudiantes que no tienen nada que ver con este tema, se han involucrado también apoderados. Sí, ha habido un clima de mucha rabia, lo cual lleva a mucha violencia. Y tengamos claro que hasta ahora lo que nosotros sabemos es que un grupo de 6 o 7 personas, y por lo tanto es súper injusto, ¿no es cierto?, meter a todos los alumnos de Las Tarrias en un mismo saco. De hecho, muchos alumnos, hombres de Las Tarrias, están igual de indignados ante esta situación que las mujeres de los liceos que están ahí. Así que, por favor, a los que son culpables, el máximo de rigor, pero no castiguemos a personas que son inocentes. Claro, justamente por eso se habla de un grupo de estudiantes que está siendo acusado por estas alumnas y por ello se desencadenó toda esta manifestación que por supuesto va a terminar con una investigación, se están tomando las medidas correspondientes, lo acaba de anunciar el municipio que ya está realizando la denuncia y que las clases en los colegios municipales van a ser suspendidas debido a esta misma situación que es bastante grave. Pero hay una información concreta que ya están identificadas estas personas a una situación que no se puede aceptar de ninguna índole, como son estas amenazas con hechos tan graves como señalar que se puede violar a alumnas. Es algo brutal, la verdad, así que vamos a también esperar qué es lo que ocurre con esta investigación, pero también ya hay un avance concreto de que están identificadas las personas que han cometido este delito. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda. Bien, nos vestimos de etiqueta porque a esta hora en la Municipalidad de Santiago llegó nada más y nada menos que el rey de España, que se está juntando a esta hora con el presidente electo Gabriel Boric, Felipe VI, que lo hizo, sin embargo, sin la presencia de la reina Leticia. Ivo, tú nos cuentas los detalles. Así es, Roberto. De hecho, es la comitiva más grande que hemos visto de vehículos y guardias de seguridad durante toda esta jornada de reuniones bilaterales del presidente electo Gabriel Boric. Solo hace minutos llegó el rey Felipe VI de España, se bajó justo acá al frente de su auto donde él venía, se bajó justo al frente del frontis de la Municipalidad de Santiago, saludó a los medios de comunicación, levantó la mano, nos hizo un saludo e ingresó en una reunión, la de él, que debería comenzar a las 3 de la tarde con 20 minutos, porque en estos momentos debe estar terminando la reunión bilateral del presidente electo Gabriel Boric con el presidente de Perú, Castillo, Pedro Castillo, quien llegó también un poquito antes de las 3 de la tarde. Y te cuento también que esa llegada fue, podríamos decir, el recibimiento de la gente el más polémico, porque él se bajó de su vehículo, mucha gente de acá en Plaza de Armas comenzó a gritar su nombre, comunidad peruana por supuesto, y se acercó a saludar a las personas que estaban tras las vallas papales que están establecidas en la calle Catedral con la esquina 21 de mayo. En ese momento se armó, podríamos decir, una pequeña bataola junto con los efectivos de seguridad que están cubriendo, por supuesto, la seguridad de este lugar de la Municipalidad de Santiago, y ahí posterior a ello hizo su ingreso Pedro Castillo, presidente que está siendo muy cuestionado, que va por su segunda solicitud de vacancia por parte del Congreso en su país, Perú, y que en estos momentos se está sosteniendo una reunión bilateral con el presidente electo Gabriel Boric. Ambos van a asistir, por supuesto, a la ceremonia de cambio de mando del próximo 11 de marzo, del día de mañana. Pero sí, contarte que estas dos han sido bastante con bastante más movimiento, podríamos decir, estas llegadas, la de Pedro Castillo y por supuesto también la del rey Felipe VI, que llegó con una comitiva grandísima también. Ingresó mucha gente con él, mucha gente de seguridad y también personas que lo venían acompañando desde la comitiva que lo trae desde España. Así que 13:20 de la tarde ya debería estar por comenzar, porque son las 3:19, a las 3:20 en un minuto más, si es que se respeta todo el protocolo acá establecido para las reuniones bilaterales del presidente electo Gabriel Boric. Debería, Roberto, comenzar la reunión del rey Felipe VI con Gabriel Boric. Veremos si es que dura más que las otras o no, o si se respeta el mismo protocolo. Son 20 minutos para cada una de las autoridades que han llegado durante esta jornada de jueves a la Municipalidad de Santiago, pero de que lo hizo con bastante ruido y con muchísima seguridad, escoltas, autos, vaya que lo hizo el rey Felipe VI. No han hablado con nosotros ninguna de las autoridades, de hecho ellos se retiran por un costado de la Municipalidad de Santiago, donde tienen todos los vehículos que los traen y también los escoltas de seguridad, por lo que
no a ninguno de estos ha hablado con nosotros, solamente lo hizo el viceprimer ministro de Irlanda en la mañana, quien amablemente se acercó. Ni siquiera ocupó un micrófono que está dispuesto por parte de la organización de estas reuniones bilaterales para que ellos pudiesen hablar, y parlantes también. Él cruzó la calle, como esto está cerrado, se acercó hasta la reja donde estamos ubicados nosotros, Roberto, y nos entregó algunas declaraciones. Estaba bastante motivado él por lo que puede hacer el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, teniendo en cuenta que él asumió a los 38 años, Gabriel Boric lo hace a los 36, es por eso que él se siente muy cercano a lo que podría lograr el nuevo presidente de nuestro país. Así que esa es la noticia del momento. Se espera también que en los próximos minutos ya comience a llegar el presidente de Ecuador, posteriormente el presidente de Paraguay y finalmente la representante del gobierno de los Estados Unidos, que se va a reunir con el presidente electo Gabriel Boric para cerrar finalmente esta ronda de reuniones bilaterales que no terminan hoy, porque mañana el presidente electo tendrá una con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y también con el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien llega a las 21:40 horas del día de hoy, mientras que Alberto Fernández lo hará mañana por la mañana, justo antes de la ceremonia de cambio de mando, pero sí va a participar del almuerzo posterior, una vez que tome ya el poder finalmente Gabriel Boric y se acabe la ceremonia en el Congreso Nacional. Bien, Ivo, muchísimas gracias ahí por la información desde el centro de Santiago. Chao, Ivo. Bueno, regresamos a Ucrania. Rafael Cavada ya está para poder actualizar las últimas jornadas luego de este fracaso que hubo de conversaciones, en particular en Turquía. Así que, Rafa, tú nos cuentas. Un fracaso un poquitito demoledor, ya que se habían puesto tantas esperanzas en esta reunión entre los cancilleres de ambos países. Sergei Lavrov salió de ahí, el canciller ruso, diciendo que su país está muy dispuesto a seguir las conversaciones, pero si son para obtener algo sustantivo. La parte ucraniana insiste en la declaración de un alto el fuego de 24 horas, cosa que hasta ahora no se ha logrado, mientras la población en general mira esto con un poco de desconfianza, y sobre todo en estas últimas horas, tras lo que pasó en Mariupol, pero también los ataques que han sufrido, aunque en menor grado, en otras ciudades como Kharkov, como Gerson, como en Mykolaiv y en las cercanías de Odessa. El público acá se debate entre lo desafiante y la gente que quiere la paz. Lo escuchamos en las siguientes declaraciones. Es probable que nos ataquen. Estamos esperándolos. Si vienen, pelearemos por nuestra ciudad. Espero que todos tengan suerte. Quiero que se acabe esta guerra y haya paz en el mundo. Que si alguien llora, solo sea de felicidad. Y que crezcan flores en la tierra. El escenario bélico, entre tanto, sigue más o menos igual. Hay avances sobre Kiev, pero ahora no solamente por la columna de tanques que entró por Bielorrusia en el costado oeste de Kiev, sino también por otra que vendría circundando Kiev por el sur, un grupo que, según algunas versiones, se trataría del destacamento de los chechenes o chechenos, que son una fuerza militar probada en combate y de conocida ferocidad. Mientras tanto, Kiev sigue resistiendo y se sigue dando esta pugna por quién va o si se va o no a cerrar el espacio aéreo. La OTAN ya ha dicho que no lo va a hacer. Estados Unidos considera que eso sería escalar el conflicto en lugar de hacer que baje de intensidad. Polonia, a la cual se le pidieron los Mikoyan 29, los MiG-29 que están en servicio desde el año 83, que se los diera a Ucrania, ha dicho que se los da a Estados Unidos en la base alemana de Ramstein, y que sea Estados Unidos quien se los dé a Ucrania, en una suerte de que nadie se quiere hacer cargo del problema que significaría darle armamento a Ucrania, ya que Rusia ha dicho que considerará su enemigo aquel y que tomará, que habrá reacciones, habrá
una venganza, por así decirlo, contra los países que le entreguen armas a Ucrania. No ha especificado qué tipo de reacción va a ser esa, pero podrían ser sanciones económicas o diplomáticas, ya que en este momento Rusia sigue recibiendo una enorme cantidad de sanciones económicas. Las últimas que habíamos visto era la decisión de Estados Unidos de no comprar más petróleo ni gas ruso, que fue secundada por el Reino Unido, aunque Boris Johnson dijo que lo haría de manera gradual. Alemania todavía no puede hacerlo, ya que depende en gran medida para calefaccionarse durante el invierno del gas ruso. Sin embargo, el invierno, hablando de él, acá está por terminar, y una cosa que esperan los militares ucranianos es la llegada de las primeras temperaturas. Es difícil mostrárselos, pero el suelo acá está muy frío, congelado. Bueno, hoy día la temperatura a esta hora es de 6 grados bajo cero, entonces el suelo está congelado. Cuando llegan las primeras temperaturas, los primeros calores, ese suelo se convierte en un barro, se vuelve fangoso, y para los blindados resulta extremadamente pesado, extremadamente arduo el transitar a través de los campos por los que deben ir hacia las carreteras. Y en las carreteras es el territorio ideal para los ucranianos que hacen esta táctica de emboscadas, que también le ha resultado hasta ahora, Roberto, Viviana. Sí, ya está con nosotros también en el estudio Jacinta Molina, que también nos tiene novedades de lo que está ocurriendo ahora en Europa. Jasi. Exactamente, porque de hecho hay convocado para el día de hoy y también mañana un nuevo encuentro entre los líderes de la Unión Europea, que va a estar marcado, eso sí, por este tema. Esta era una reunión que estaba agendada ya hace varios meses, pero sin duda la atención está puesta en Ucrania. Y ocurre el inicio de esta primera jornada de conversaciones cuando ya ha trascendido que hubo una conversación, una nueva conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, además del canciller alemán Olaf Scholz y el mandatario francés Emmanuel Macron, quien fue consultado, de hecho, por esta conversación a inicios de este encuentro con los otros líderes de la Unión Europea, y dijo que él era optimista, pero también debía ser realista. No veía una solución diplomática a este conflicto según lo conversado con Vladimir Putin, porque recordemos, tanto el propio mandatario ruso como también su entorno, el gobierno de este país, ha enfatizado que ellos quieren cumplir sus objetivos y no van a cesar con esta ofensiva militar hasta que eso se logre. Y por eso también podemos entender hacia dónde han ido estas negociaciones, tanto lo ocurrido el día de hoy en esta cumbre entre cancilleres, y por cierto también lo que ha acontecido con las negociaciones de delegaciones que se han realizado en Bielorrusia. No han prosperado, no han habido acuerdos, y las posiciones también entre ambos lados parecen bastante opuestas. Rafa, te quería preguntar en ese sentido, a propósito de este antecedente que llega también de estas conversaciones que siguen teniendo líderes europeos, porque dicen ellos van a mantener la vía diplomática, ¿cómo se entiende estas negociaciones que busca atender ahí Rusia con Ucrania, pese a que la ofensiva militar se ha intensificado? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque algunos han hecho la comparación también con lo ocurrido, por ejemplo, en Siria, donde ahí hubo una ofensiva militar para presionar también a otras fuerzas. Se habla que acá lo que se está buscando es presionar precisamente a Zelensky. Sí, claro, tú mantienes, o se suele mantener, una ofensiva militar, aunque haya negociaciones, de manera de presionar a la otra parte para que acceda a los términos que está pidiendo el que lleva a cabo esta ofensiva. En este caso en particular sería la base, Crimea, el Donbass, y por supuesto la inclusión en la constitución ucraniana de que no va a pertenecer, no va a integrar nunca la OTAN ni ningún grupo que pueda amenazar a Rusia. Bien, Rafa, muchas gracias por toda la información ahí desde Ucrania. Te tenemos que despedir. Cuídate, que estés bien, y ya en un ratito vamos a estar contigo con más novedades. Gracias, Jacinta, también. Y felicidades. Gracias, Roberto, Diana y Jacinta. Un gusto. Cuídense. Chao, Rafa, que esté muy bien. Cuídate. Hemos llegado al final de esta edición, 3 de la tarde con 29 minutos, a través de las pantallas de CNN Chile. Y lo invitamos desde muy temprano mañana a nuestra cobertura especial por el cambio de mando. Así es.